Bueno, ¿cómo están? Les doy algún aviso y ya después, en unos minutitos, estaríamos comenzando. Hoy vamos a tomar en la clase los temas referidos al futuro que, que debemos construir a partir de este presente distópico. Sobre alrededor de esos temas va a ir la charla de hoy. Y con mucha alegría vamos a contar con dos compañeras, mujeres militantes, que saben de tiempos y militancias difíciles, como son la diputada nacional Vanessa Siley y la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, que ya está con nosotros. En, en un día muy particular para esta casa, para la comunidad teatral del Teatro Empire, que la verdad nos ha dado el mejor lugar, el lugar más cómodo de los que conocemos y de los que hemos usado para los cursos del Patria. Esta casa tiene un alma mater, que ustedes han visto muchas veces por aquí, que es Antonio Leiva, que es una suerte de regisseur, ¿no? De director artístico de este teatro, un teatro histórico de la Unión Ferroviaria, muy utilizado por la dirigencia sindical y por la militancia. Bueno, Antonio nos ha dejado el sábado y su equipo, su comunidad, decidió no cerrar las puertas y seguir recibiéndonos porque es lo que Antonio hubiese querido. Así que vamos a darle un fuertísimo aplauso al gran actor de este lugar, Antonio Leiva. Te vamos a extrañar mucho, Antonio, te vamos a extrañar mucho con tu perrito, con tus detalles. Siempre me preguntaba quiénes venían a hablar al teatro, porque le encantaba, él disfrutó mucho que estuviera Amado Vudú. Bueno, llegó la diputada Vanessa Siley, así que también la recibimos con un fuerte aplauso, y ahora sí, estando todos y todas, a ver si le encuentro a Carolina Casañi. Muy bien, hasta la moderadora. Llegaron todos, llegaron todas en este caso. Vamos a recibir entonces y vamos a dar comienzo a la clase. Mari, ya podés grabar. Vamos a recibir en este escenario a Carolina Casañi, del equipo de Juventudes del Patria, que va a actuar de moderadora, a Vanessa Siley y a Estela Díaz. Bienvenidas, adelante. Sí, de rojo las dos. Yo pues si entro en calor me saco. Bueno, se vinieron federales las compañeras. Bueno, acá, según las indicaciones de Clau, van a tener que decidir democráticamente ustedes quién quiere empezar. Sorteamos. Deciden las que... Bueno, entonces Carolina, mientras las compañeras van pensando su... A ver, hola, hola. Ah, ahora sí. Bueno, las compañeras van a organizar sus ponencias, Carolina las va a presentar, no sin antes comentarles que la dinámica es una dinámica sencilla, y les cuento por qué es muy sencilla, porque a sus espaldas van a ver que hay mucho más público del que se ve en el teatro, las están escuchando de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza, Entre Ríos, y las están saludando muy especialmente. Y por ese motivo y para poder dar lugar a las preguntas, sobre todo del grupo que está por Zoom, la idea es que son unos 20 minutos cada una en una primera ronda de la charla, una exposición de 20 minutos, y luego hacemos 2 o 3 rondas de preguntas según el tiempo que nos quede. Así que Carolina, adelante. Bueno, presento entonces en el orden en el que estamos. Claro, y a todas. Muy cerca del micrófono. Bien, acá. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta clase del Seminario de Argentina en su tercera crisis de deuda.
Nos parece fundamental y sobre todo agradecerle a Clau, que la verdad que siempre le pone mucho empuje a que estas formaciones salgan bien. Creo que como dijo Cristina en Quilmes, tenemos que justamente ponernos a estudiar y debatir estas cosas, porque el otro día lo hablábamos con algunos compañeros y compañeras, si estudiamos y sabemos quién es realmente el enemigo, vamos a poder explicarle a la gente quién es y no matarnos entre nosotros, no matarnos entre los propios trabajadores y trabajadoras que no son el enemigo el que tenemos al lado, sino justamente estudiando y profundizando la realidad, digamos, y las diferentes políticas públicas que hoy quieren destruir, ¿no? Hoy están debatiendo sobre la ley de bases en el Congreso, que bueno, eso también tiene que ser foco de nuestra militancia, tenemos que transmitirlo a todos los vecinos, vecinas, amigos, amigas, familia, del club, del barrio, bueno, de todos lados. Nada, transmitirles eso y presentar sí a Estela Díaz, que es ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Les pido un fuerte aplauso para Estela y bienvenida. Bueno, correrlo acá. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a compartir este seminario. Bueno, además el gusto de compartir acá con la querida Vanessa Sile y que hemos compartido muchas luchas callejeras en otros tiempos neoliberales. Vieron que ahora no definimos del todo a esto como un tiempo neoliberal y Cristina justamente, no solo en la carta, sino en alguna de las charlas lo plantea. Así que bueno, en este caso compartir algunas reflexiones de esta etapa, ¿no? Nos toca a nosotras hablar más de la coyuntura. Vienen haciendo un recorrido en las clases anteriores de lo que han significado los distintos periodos de deuda en la Argentina. Entonces yo quería, en primer lugar, tomar algunas cuestiones de lo que plantea el documento y que para mí caracteriza bien, lo recaracteriza, porque ya estaba enunciado, lo releí ahora el documento, pensando un poco en la intervención que iba a compartir con ustedes y digo, bueno, después Cristina le dio una vuelta en la definición, porque nosotros decimos, bueno, ya lo han visto seguramente, además Mamado y las personas que aquí pasaron, que hemos tenido el primer ciclo inaugural de neoliberalismo en la Argentina con dictadura militar. De hecho, ese fue el objetivo. Y de hecho ahora tenemos un gobierno electo por el voto popular de manera democrática, pero que se asienta absolutamente afín a las ideas no solo económicas de la última dictadura cívico-militar, sino también en términos sociales, claramente. Y una parte de este contexto de discursos tan odiantes tienen niveles de violencia muy fuertes que tienen las características de este periodo. No son las de ese periodo, que eran con dictaduras, con fuerzas militares, pero también la violencia política hace un sentido y una necesidad a un contexto de saqueo de la riqueza y además de una disputa incluso más fuerte que la de la riqueza cultural. El presidente de la Nación lo dice. Esta es una batalla cultural y él está muy jugado en eso con una profunda convicción porque en el seno de sus ideas, de su dogma, que no se gobierna, ahí lo trae, ¿no? Cuando habla de esta era de Milei, él dice, la verdad que no hay ejemplo en el mundo que se hayan llevado a la práctica las ideas que profesa y que inspira a Milei. Pero él es muy convencido de eso. Entonces yo quería en ese sentido decir, bueno, de este primer momento, la dictadura, después vimos el segundo tiempo neoliberal en los 90, tuvimos el macrismo en el tercer periodo y ahora tenemos este cuarto, que es más rápido, más salvaje y que, como decía Cristina, no se definiría en realidad como neoliberalismo expresamente, pero además por lo que define el propio presidente en torno al Estado, plantear que es la principal organización criminal. Nunca nos gobernó alguien que diga eso de esa manera. Y además esta idea de la narcocolonialidad, porque la verdad que es el coloniaje del siglo XXI a donde vienen a cambiar
consolidar un modelo extractivista de exclusión como la que ya sabemos que tiene. Pero además, yo quería en eso señalar, miren, ayer hubo un acto en el Teatro Argentino de La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof, con casi 100 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, por el número que les estoy dando, muchos de nuestra oposición, no solo intendentes del oficialismo, presentaba las transferencias de coparticipación. Y esto sería un acto normal de gobierno si no fuera que en realidad el gobierno nacional está cortando recursos a la provincia, a las provincias, mucho más a la de Buenos Aires, que es un enemigo y un blanco muy elegido que al resto. Y ahí, en esta presentación, bueno, convinieron intendentes e intendentas, Axel presentaba un gráfico, que yo en tal caso después podemos compartirlo, este material, para que ustedes lo vean. Después lo suben, porque una de las cuestiones tremendas que vemos ahí es la tasa de pobreza e indigencia infantil, que se encuentra en valores récord, pero además que si uno mira un gráfico que era alto, que era elevado incluso en nuestro gobierno del Frente de Todos, desde diciembre del año pasado a este periodo pasó del 57 al 71%. Un salto de más de 20 puntos en la pobreza infantil, que está por arriba del 70%, y el dato de la indigencia a nivel país es este dato, 34%. La indigencia en la infancia. Esto, además de un ajuste en las cuentas que recortó un 35%, y todos sabemos que los recortes fundamentales ¿a quién fueron? A jubilados, a jubiladas, a la obra pública. Entonces hay en este ajuste brutal una convocatoria, una población que, claro, si miramos toda la secuencia decimos, nuestro gobierno no bajó. Incluso los números de pobreza general y de pobreza en las infancias no llegaron a estar ni siquiera en las cifras del 16 o del 18. Está bien, pasamos una pandemia, una sequía, lo que podemos decir. Pero ahí también, en los datos de la economía, para mí hay una clara explicación del triunfo de Milei. ¿Y por qué quiero reforzar particularmente esto? Porque ahí hay una explicación, porque hay una acumulación de 8 años de pérdida de poder adquisitivo y de una insatisfacción en el sentido de decir, bueno, un gobierno peronista, un gobierno popular viene a mejorarme además redistribución del ingreso y acceso a derechos y mejora de calidad de vida cotidiana, es parte de las condiciones. Bueno, eso no se logró. Entonces, la insatisfacción acumulada con la pospandemia ha generado un fenómeno que yo quiero equiparar con algo. Vieron que si uno piensa en periodos históricos, hay algo que para mí hay que situarlo y que es en un contexto internacional. Este no es un fenómeno solo de la Argentina ni solo de América Latina. Nosotros venimos, el avance de las extremas derechas y de las ultraderechas es un avance a escala global. Y este avance para mí tiene mucho de similitud con el periodo de la década del 30. Ustedes piensen que nosotros venimos de un proceso recesivo largo que empieza con la crisis del 2008 de la subprime y que continúa, y a escala global hay cada vez más desigualdad y más pobreza, incluso en los países centrales del mundo. La crisis del 30, ¿qué trajo? Para pensar en esta distopía, Claudia habló de la distopía hoy. Ya no tienen para presentarnos la ilusión del mercado que te salva la vida, ¿no? Pensamiento único, la felicidad del mercado. Entonces, ¿cuáles son los discursos sociales convocantes? Los distópicos. El odio al otro, el individualismo, la misoginia, el antifeminismo, el racismo, la xenofobia y más guerras. Esto pasó después del 30, vino el nazismo y la Segunda Guerra Mundial después de ese proceso recesivo. Estamos en un periodo de escala global de características similares. Y entonces, ¿qué pasa? Con las democracias no alcanza y
con gobiernos populares como el nuestro, que si bien creció la producción, se generaba, no era un problema el desempleo, el problema eran los ingresos. Y avanzábamos en derechos, pero eso no alcanzó para la redistribución de la riqueza. Esa insatisfacción y en estos discursos de extrema derecha hacen sentido y alojan ese malestar. Cuando además, ¿qué pasa? La política y nuestra política dejó de hablarle. Por ejemplo, a la juventud. Y ese es un debe. Es un debe cuando hacemos la lista de los desafíos que tenemos que colocarlo. Y quiero discutirlo porque decía yo que para mí los factores fundamentales son los económicos, porque también no me quiero distraer, no solo porque como ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, sino porque soy una militante feminista, que tengo muchos años de militar por los derechos de las mujeres y la diversidad. Y yo sé que también en el seno de nuestra propia fuerza circula un pensamiento en relación a, bueno, se pasaron de feminismo, ¿no? Tres pueblos, hicieron mucho con esto y esto. Y entonces a mí me parece que, lo hemos discutido muchas veces, que la verdad que no es por menos. No es por menos, porque no es que, digamos, los ministerios de mujeres eran los que menos presupuesto tenían. No es que acá se derrochó guita en no sabemos qué, cuando en realidad es al revés. Es que no ha alcanzado toda la política pública y el Estado, la construcción de la política de Estado para transformar realmente y mejorar la calidad de vida de las mayorías. Pero es al revés en qué punto también, que el voto mayoritario a mi ley no es el de las mujeres. Al contrario, las mujeres han sido más reactivas al voto de mi ley. Han tenido mucho más anticuerpos para decir, no, no, acá hay un mensaje que viene por nosotras, que viene a arrasar con los derechos que conquistamos. Entonces, la verdad que ahí también hay una clave para decir, bueno, ¿qué pasó en esta diferenciación? Que lo han demostrado todos los sondeos de opinión en relación a que claramente es más en los varones. Pero eso también nos interpela, nosotros también lo discutimos, porque que los varones jóvenes de sectores populares encuentren en las ideas libertarias un lugar que aloja su descontento, su enojo, su falta de respuesta, es un problema para el proyecto nacional y popular. Porque nosotros dejamos de hablarlo. Y hace no tanto tiempo la juventud fue convocada, fue repolitizada cuando Néstor vuelve a reponer la política como la herramienta de transformación. La gran convocatoria es a la juventud. Bueno, dejamos de hablar con esos jóvenes, pero no con todos. Hay todavía en las jóvenes niveles de resistencia, y lo vimos el 8 de marzo en las enormes movilizaciones que hubo. Entonces ahí me parece que hay un debate si es que tenemos que bajar nuestros contornos y ser más moderados, y entonces capaz que no ser, creo que es al contrario, que si hay insatisfacción con la democracia, tiene que ver con la falta de respuestas que la democracia tiene para mejorar la vida cotidiana de todos y de todas. Aquí, estos pibes y estas pibas en pobreza. Ayer nos contaba una anécdota, Axel, que fue a inaugurar una escuela y las mamás le llamó la atención que había todo un grupo de mamás ahí en la escuela en medio de horario. ¿Saben por qué? Porque llevan a los pibes que entran a las 8 de la mañana y no se pueden volver a la casa, parecía una asamblea, porque se tienen que quedar ahí porque no pueden pagar 2 micros de ida y de vuelta con el valor que ahora tiene el micro. Entonces pensemos en el tiempo de cuidado, esas que tienen hasta 4 horas, con frío, las crisis neoliberales son profundamente injustas y desigualadoras, pero además lo que profundizan es la feminización y la infantilización de la pobreza. Y además se apropian no solo, ¿no?, de toda la riqueza que producimos, sino que también el feminismo y las mujeres y el feminismo popular que nosotras abrazamos y profesamos, que es el que tiene que ver con las mujeres en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en los barrios,
pone en cuestión la discusión del trabajo para plantearle a este sistema capitalista, anarcocapitalista, celebrador de los monopolios y de los evasores fiscales y fugadores de divisas, ¿vieron? Porque ahora se lo celebran el gobierno nacional. Nosotros además le ponemos en cuestión que el trabajo es también el trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado que cuida a nuestra población, que cuida a nuestro pibe, a los viejos, a las viejas, y que genera riqueza. Entonces le discutimos doblemente defender las condiciones de derechos laborales y le discutimos el valor del trabajo. Por eso son tan antifeministas. Y eso debería, clean, 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 digamos, clean, 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 avisarle a nuestro propio espacio que cuando pensamos cómo volvemos a conectar, cómo replanteamos un mensaje que desde ya que se reconoce en una identidad que tiene historia, que tiene memoria, que tiene derechos, que hizo que de los derechos conquistados, de donde había necesidades hay derechos conquistados y que esos han sido política pública y eso ha hecho el peronismo, sobre todo en los dos periodos fundamentales del primer peronismo, 45-55 y del 2003 al 2015. Perón, Evita, Néstor, Cristina, ¿no? Parejas nos han dado del amor y de la política y de la transformación del Estado, pero hacia adelante nosotros necesitamos reponer una agenda de esperanza. Y en ese sentido, para ir redondeando y cerrar, porque ya debo estar cerca del tiempo, quiero traer también desde esta mirada que creo que tenemos que invitarnos a mirarlo en una clave no solo local, porque estamos viviendo un fenómeno que no solo que global es global, sino que también las respuestas requieren de un abrazo, de ese abrazo fuerte. Nuestro periodo más latinoamericano, me acuerdo que Chávez decía, ay, la primera vez que Argentina se parece tan latinoamericana entre el 2003 y el 2015, ¿no? Porque siempre nosotros tuvimos ese mito de que nacimos de los barcos, ¿no? Y no nos creíamos tan indios, tan negras, tan marronas, tan mujeres, ¿no? Tan de las subalternidades latinoamericanas. Bueno, para pensarnos, yo quiero traer a Álvaro García Lineras, porque hay algo, por eso digo que lo tenemos que pensar en esta clave, que ocurrió. Nosotros tuvimos el periodo más fuerte de integración en el principio del siglo XXI, donde estuvieron todos los gobiernos populares, con esos presidentes y presidentas que tanto se parecieron a sus pueblos. Pero bueno, eso mostró un límite ya. Ahora necesitamos recrear un nuevo mensaje de esperanza, que tiene que ver con cómo se reconstruye la propuesta hacia futuro, la propuesta que vuelva a conectar la política con esa juventud, con los adultos y las adultas mayores que tenemos cada vez más expectativa de vida y una enorme cantidad de vida para que nos convoque a militarla, y digo, y mucha feminización, con lo cual también el planteo fuerte en relación a ser actoras políticas del proceso de transformación. Entonces, esa esperanza necesitamos que se recree y que se recreen los liderazgos también. Esas son las claves del tiempo que vienen. Y que Latinoamérica, digamos, cuando pensamos producción, ¿qué desafíos tiene la producción? Sí, es un fuerte desafío. ¿Cómo pensamos la integración con producción, con valor agregado? Con todo, está más que desarrollado en el documento que estuvieron trabajando, cuáles fueron los momentos en que se vivió de otro modo, con industrialización, con valor agregado, pero el siglo XXI. Reforma laboral, con la hiperproductividad que hay, ¿no vamos a discutir la reducción de la jornada? ¿Qué queremos discutir? ¿Más derechos para el capitalismo expoliador o más derechos para los trabajadores o trabajadoras? Claro que necesitamos profundizar ese debate. El derecho a la desconexión, la ley de teletrabajo, que se votó en pandemia, cuando teníamos condiciones para votar leyes con progresividad, incluye derecho a la desconexión. El cuidado, la relación entre la producción de la vida y el cuidado de las personas, de quienes son dependientes nuestros, pero trabajadores y trabajadoras, que es una agenda que el feminismo trae al trabajo, es lo que hay que discutir en las reformas laborales. Es con más derechos,
no es con menos. Y es con una reposición de la política para mí en la clave de que es un tiempo donde ineludiblemente las redes tienen un rol fundamental, pero también necesitamos volver al cuerpo a cuerpo. Necesitamos volver a las más tradicionales, porque hay que explicar mucho, porque estamos en un momento liminal sumamente complejo, sumamente complejo. Este proyecto es un desastre. Acá vimos las cifras. El 25% de pérdida del poder adquisitivo del salario, algo que en el macrismo fue en 4 años, acá en 3 meses. Eso nos está llevando a una catástrofe social. Una catástrofe. Ya vivimos situaciones parecidas. Estamos casi en el 2001, ¿no? 2002. Así en 3 meses. Entonces, realmente es un momento liminal. Y este proyecto, nada está escrito. Por supuesto que sabemos que va a fracasar, que es un desastre, pero nada está escrito de que fracase de manera inmediata. Hay que construir la derrota definitiva y un triunfo estable, porque lo que ha pasado del 2015 a la fecha, que las derrotas y los triunfos son sumamente inestables. Y para volver a Álvaro García Linera, este ha sido el proceso de los segundos tiempos, que han sido más moderados los gobiernos, que han sido propuestas que no han logrado consolidar iniciativas de más largo plazo. De eso se trata, de la construcción de propuestas que esperancen a más largo plazo y que reconstruyan también la política y las formas de la política. Porque el neoliberalismo siguió ganando mucho del terreno de cómo interactuamos políticamente. Entonces también necesitamos reponer el debate colectivo, la discusión en comunidad, la organización y la fuerza desde lo social, lo comunitario, lo organizado, como espacios que vuelvan a tener fuerza y impacto en nuestras y en nuestros principales decisores. En los liderazgos de las mujeres se ha masculinizado. Todos los liderazgos que tenemos son 135 intendentes hay en la provincia de Buenos Aires, solo 11 son mujeres. Necesitamos que también el poder de decisión de las mujeres empiece a estar más presente en las relaciones de poder, de decisión. Estamos en toda la militancia, pero siempre ahí las mesas chicas, eso también, y la falta de vocerías. La derecha las tiene, tiene mujeres potentes, poderosas, tiene esclavos que hablan bien, las que sufren el esclavismo hablan bien de su esclavo. ¿Vieron cómo habla el proyecto? Cristina lo traía el otro día en el Salón de las Mujeres, el proyecto de Lilia Lemoyne planteando que los varones desistan, darles 15 días para que desistan de la paternidad. Digo, así, machismo expreso, no odian el feminismo, odian a las mujeres. Pero estratégicamente hasta saben que tienen que tener vocerías potentes de mujeres que sean voceras de su propia dominación, como estrategia política. Bueno, nosotros necesitamos en ese sentido, tenemos enormes desafíos de transformación en ese sentido. Y quiero decir que hay caminos que se han recorrido. La provincia de Buenos Aires no ganó Milei, ni en las PASO, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta. Y además el planteo fue discutir de fondo con el discurso ideológico dogmático que Milei ponía en juego, plantear la defensa de los derechos, el derecho al futuro y plantear que era de abajo para arriba, militarla en cada territorio y en cada distrito. Nosotros recuperamos 16 intendencias en la elección. Entonces, la clásica de militarla sigue siendo la que tenemos que hacer. La política es el camino que podremos lograr la transformación social y el feminismo tiene muchísimo que aportar porque ha logrado defender derechos y construir estrategias de sostenimiento de la vida cotidiana, de la vida en comunidad y de nuestros ámbitos políticos, incluso en los momentos más difíciles. Hay ahí también algunas claves
que son importantes, son útiles y por supuesto para seguir con una convicción que no dejaremos nunca, que es la construcción de una patria justa, libre, soberana, feminista y latinoamericana. Bueno, muchas gracias, Estela. La verdad que muy claro. Y ahora voy a presentar a Vanessa, que ya creo que todos y todas la conocemos. Ella es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, diputada nacional y consejera de la Magistratura de la Nación. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad, un honor estar acá en el marco del Instituto Patria, ni más ni menos, para contribuir, para dar una mirada y para... Ahí, ok. Y para socializar, aunque los veo un poco los ojos, porque a mí me gusta mirar los ojos cuando se habla, para socializar este documento maravilloso que Cristina nos ofrece como canal de debate. Me parece que este seminario, felicitaciones por estar concluyéndolo. Este seminario es muy importante lo que ustedes van a replicar luego de concluido el seminario, ¿no? De hecho, nosotros lo vamos a llevar también al Sindicato de Trabajadores Judiciales. Creo que este documento también se está discutiendo y debe discutirse en las unidades básicas, en los sindicatos, digamos, en todos los lugares, en los centros culturales, en los centros de jubilados y jubiladas, en todos los lugares donde anide lo que yo creo que es el combate más eficaz al discurso de la casta, que está puesto también en el documento de Cristina, donde anide la organización del pueblo, donde anide la militancia de forma más cualitativamente superior, que es organizada, orgánica. ¿Y por qué creo que tiene que estar allí ese debate de fondo, de cuestiones de fondo? Y digo de cuestiones de fondo porque este material, este documento, atraviesa y va al hueso de los problemas reales que siempre evitan que discutamos. Cuando se habla de el neocolonialismo o anarcocolonialismo, ¿cuál es el eje nodal que se impone en ese concepto? Que es profundo y que lo atraviesa este documento. ¿Cuál es el eje nodal? La extranjerización. La extranjerización. DNU, con la derogación de la ley de tierras, que por suerte está frenada con una cautelar. Miren lo que estamos diciendo. Digo, esos números que mostró Estela, qué catastróficos que son, al punto tal de que festejamos una cautelar. ¿No? ¿No? No, todavía la Corte no la... Está todavía la Corte no. Yo no le confío, te aviso. Pero bueno, por eso digo, ojo que es una cautelar de primera instancia encima. Pero bueno, extranjerización, DNU, ley de tierras, ley ómnibus que hoy se está discutiendo en el Senado de la Nación, rige este famoso régimen a las grandes inversiones, régimen de incentivo a las grandes inversiones, especialistas en poner buenos títulos, siempre. Y casi siempre el título dice lo contrario del contenido, siempre. En la otra parte que le ponen, y esto lo quiero decir acá, a la ley ómnibus nueva que le metieron la reforma laboral, le pusieron el título modernización laboral. ¿De dónde lo sacaron? Este curso se sabe. ¿De dónde sacaron ese título? Del documento de Cristina. Porque en el DNU que metieron la reforma laboral no le pusieron modernización. En los otros proyectos de los radicales de la UCR que están presentados en la Cámara de Diputados no se llama modernización, porque todos fueron antes del documento de Cristina. Y le sacaron el título. Le sacaron el título. Bueno,
En el sistema de grandes, este famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones, que pone un requisito de tener solamente mucha plata, o sea, el único requisito para tener todos los beneficios impositivos durante 30 años y la libertad de dañar el suelo que pisamos, es solamente poner como mínimo 200 millones de dólares. Nada más. Y después llévate todo. Y llévate todo significa algo que también dice Cristina muchas veces, el otro día lo hizo con los excombatientes de Malvinas, que son quienes impulsaron que ese grupo de héroes de Malvinas, sobrevivientes, impulsaron el famoso, junto con Filmus y tantos otros, el famoso mapa real de nuestro territorio, que es la Argentina bicontinental. Y cuando vos ves la Argentina bicontinental, te das cuenta que las Islas Malvinas no son el sur de la Argentina, son el centro de nuestro país. Abajo, con la Antártida, está toda esa tierra que hoy descubrió Rusia. ¿Qué descubrió Rusia en la Antártida? Creo que son 3 vacas muertas. Más o menos 3 vacas muertas, no lo terminé de leer y lo quiero leer en profundidad, porque ahí está la clave de lo que a por lo que vienen. A por lo que vienen. Entonces, esa Argentina bicontinental que posee todas estas reservas, todos estos miles de cientos de kilómetros de mar, con miles de especies de peces, somos la tercera reserva de gas no convencional del mundo. Ustedes son los dueños de la tercera reserva de gas no convencional del mundo. El petróleo, las reservas de agua, el acuífero guaraní. Primera reserva mundial de litio junto con Chile y Bolivia en el Triángulo del Litio. Que el otro día Elon Musk publicó: hay que invertir en la Argentina, en un Twitter. Fíjense cuando se habla de algoritmos, ¿no? Y yo después agarré y googleé en el Twitter, ya se llama Twitter X, perdón, invertir en la Argentina. Después de ese posteo de Elon Musk. Claro, una persona que tiene una empresa multinacional que se llama Tesla, de fabricación de baterías para autos eléctricos, que se hace con litio. Pero además es el dueño del algoritmo de X. Es decir, del acceso, porque acá nosotros hablábamos de medios de comunicación cuando se fue Cristina. El lawfare, cuyo eje central era la persecución judicial con medios de comunicación, fíjense, hoy el dueño de este hombre es dueño del algoritmo de una red social mundial. Cuando Estela bien explicó y bien decía que tenemos que mirar, Perón también lo decía, la primera política es la política internacional, que tenemos que mirar el mundo a por lo que ellos vienen. Y cuando Cristina explica la extranjerización y cuando habla del anarcocolonialismo, está hablando de esto. Está hablando de lo que poseemos en Argentina, que se quieren llevar con el modelo extractivista, es decir, los saco de la tierra, más viejo que el colonialismo. Acá se llevaban la lana, allá en Inglaterra te hacían los pullovers, después venían los pullovers y nosotros comprábamos carísimo y no generábamos valor, famoso valor agregado, que no es más que la explotación de nuestras riquezas para nuestro pueblo, cuidando nuestros recursos. Y creo que este tipo de discusiones que siempre nos pone adelante Cristina, a mí, además de todo, como militante, como les repetía, o les decía al inicio, no les repetía, les decía al inicio, creo que la organización popular y la militancia es la clave del éxito. Si ustedes me dicen cuál es la clave del éxito, para cualquier cosa, la militancia. Es más, el concepto de casta se instala porque nuestro gobierno durante los 4 años no fue militante. No fue un gobierno militante.
no le ofreció al pueblo dar una batalla. No les digo ganar una batalla, librar una batalla. Que si el pueblo argentino no acompaña las batallas que se libran, no conocemos no nos conocemos a nosotros mismos entonces. Nos encanta librar batallas y el desafío. Entonces, creo que esa es la clave del éxito. Para mí, hay un libro muy bueno del intendente de Hurlingham que habla sobre la militancia y que habla sobre cómo, bueno, lo contrario del concepto de casta es el concepto de militante, que no es el que se va a llevar nada, es el que viene a dar, no el que viene a pedir. El militante siempre viene a poner, siempre viene a dejarlo todo, cree por una idea y se entrega en esa idea. Es comunidad, es colectivo, pero además, porque si vamos a hablar del futuro y de los nuevos liderazgos, yo quiero líderes militantes, como es Cristina, que se define, hola, yo ante todo y después de todo soy una militante política. Milito cada cosa que hago en la vida. La lucho, la peleo, la camino, ando peregrinando y sumo gente y convenzo gente para militar y creo en una idea de futuro. Y miren, si eso nos lleva a ganar hoy, mañana, pasado, no sé, ¿qué me importa? Pero sí lo que nos puede asegurar la organización popular y la militancia en el pueblo es que aquel que llegue, como cuando llegó Néstor en el 2003, vaya a tener una organización del pueblo, de la base, necesaria para sostener un Estado. Porque ¿qué sabemos del Estado? Y ahí es cuando analizamos la insatisfacción democrática, que es el 20% del poder total. Y más en un mundo como hoy. ¿Cómo combinan los pueblos a un Estado gobernado por un líder popular? ¿Con qué lo tienen que combinar? Con la organización del pueblo, que es el que va a poder hacer efectiva esas políticas de Estado y en que va a fortalecer ese 20%. Ese 20%. Y yo creo que esta es una de las claves de lo que nos puede ayudar para mirar para adelante. A mí, cuando pienso que vienen por nuestra patria bicontinental, no solamente que me da más ganas de luchar, sino que además me sacan las pelusas de cualquier otra discusión pelotuda. Y esa insatisfacción democrática de la que nos habla Cristina, que ya viene hablando hace mucho, encontré discursos de ella en la ONU en el 2011, donde dice que si con este Estado no se consiguen necesariamente la provisión de bienes y servicios básicos para la ciudadanía, bueno, la gente va a empezar a creer que esa no es una herramienta válida, la democracia, por ejemplo. Y esto lo viene diciendo hace ratazo. Y cuando veíamos en otras épocas que, por ejemplo, el Poder Judicial legislaba, el Poder Ejecutivo mandaba leyes y el Congreso de la Nación directamente no funcionaba, y sí, digamos, la división de poderes de este Estado que tenemos, evidentemente nos está insatisfaciendo. Y claramente que está vinculado con ¿por qué la ruptura del contrato electoral del gobierno de Alberto? Claramente que está vinculado. Y claramente que está vinculado a la llegada de Milei. ¿Por qué está claramente vinculado? Miren, viste que todos tenemos, cada uno tiene su desilusión. Cada uno con su desilusión. Elige tu propia desilusión. Yo tengo una, se las voy a compartir, la voy a socializar, porque tiene que ver con la temática. En Lanús se hizo un acto, estuvimos con Estela, estuvo todo el movimiento obrero, con Alberto de campaña, allá por el 19. Y estaba Daer, estaba Yasky, estaba Cachorro Godoy, todos o sea, los representantes de las 3 centrales obreras en ese acto. Yo estaba ahí en primera fila, estaba al lado del compañero Paco Manrique, estaba al lado del compañero Walter Correa, estaba María Raigada, muchísimas Estela, muchísimas compañeras con las que a las compañeras nadie nos dijo que nos unamos, nos unimos solas. Y en ese acto se anunció que, bueno, que en nuestro gobierno iba a haber unidad del movimiento obrero. Iba a haber una sola central obrera en ese acto. Y no hubo una sola central obrera en 4 años. Ni cerca estuvimos de iniciar un proceso de discusión de esas características. ¿Por qué chamullamos tanto? ¿Y por qué después no tuvimos el coraje de llevarlo adelante?
Y así podemos contar mil cosas, desde los jubilados, podemos contar desde, digamos, el poder adquisitivo. Y esto es fundamental. Si nosotros no estuvimos cerca de devolverle al pueblo esa capacidad de reparto de ingresos, disminuyó. Si Cristina dejó 52-48, 52 para el trabajo, 48 para el capital, de ahí empezó a bajar. Bajó, 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 bajó. No deja de bajar nunca. Nunca bajó el reparto del ingreso de manera progresiva. Perdón, de manera regresiva. Siempre se profundizó en lo regresivo. Entonces, bueno, esas son las cosas. Cuando esa insatisfacción democrática fuimos parte de esa insatisfacción democrática. Fuimos parte. Y vuelvo a creer que es porque no fue un gobierno militante. Y no se invitó al pueblo a dar esas batallas que el pueblo estaba esperando que libremos, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco del futuro también. En la parte de modernización real que pone Cristina, no la copiada que pusieron en la ley ómnibus para sacar derechos, ¿qué se dice? Cristina cita dos ejemplos. Teletrabajo, que es una ley, como bien dijo Estela, que trabajamos en pandemia, finalmente termina siendo sancionada en septiembre del 2020. Es una ley un laburo que hicimos los diputados de extracción sindical en el Congreso de la Nación, donde unimos, yo no me acuerdo ya cuánto, 20, 22 proyectos de ley, y lo hicimos uno solo, y le agregamos un montón de cosas muy importantes. Esto que se decía de la desconexión digital es una clave para pensar el futuro, ¿no? Las tecnologías, eso lo voy a decir al final. Pero con la ley de teletrabajo, miren lo que pasó. Entre otras cosas, la ley de teletrabajo indicaba que te tienen que pagar tus equipos en tu casa. ¿Cuándo estoy de tiempo? Bueno, ok. Lo mismo que en el Congreso. Así que va. Sí. La ley de teletrabajo decía que el empleador te tiene que pagar tu maquinaria en tu casa. La computadora, la silla ergonómica, por lo postural, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá voy a mezclar lo de la insatisfacción democrática también. Según la encuesta que tengo, porcentaje de asalariados que utilizan sus propios equipos para realizar su trabajo. Espérenme un segundito, porque no veo nada. Bueno, cuando fue antes de la pandemia, el 15,5% de ellos tenían, de todos los que hacían teletrabajo, tenían los equipos provistos por los empleadores. ¿Estoy diciendo bien, Carolina? Usaban sus propios equipos. Gracias. Sí, está como... Ahí le damos para que... Según la encuesta permanente de hogares, aquí vamos, el 15,5% la pagaban ellos, ¿no? A los equipos. Termina el último trimestre del 23, que es la última encuesta permanente de hogares que tenemos, con un 5,2% pagándolo. Es decir, se redujo 10%. Aumentó la gente que hace teletrabajo y se disminuyó la cantidad de personas que pagan sus propios equipos. Bien por la ley de teletrabajo. Bien por la ley de teletrabajo. Falta un montón. ¿Y qué le faltó a esta ley? A mi modo de ver, que es una de las características que nos faltó en nuestro gobierno también. La ejecución. La norma muy linda, pero hay que explicarla. El camino entre la norma y su efectiva ejecución en la realidad se agrandó. Y con eso también se agranda la insatisfacción democrática. Porque tengo lindas cosas escritas que nadie ve que se están cumpliendo en la práctica. Porque a esta ley le faltó un fuerte impulso desde la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Trabajo, para hacer efectivamente llevar la realidad. Si no, este número hoy sería 0. Hoy no, hoy ya debe haber subido. Bueno. Entre otras cosas, reducción de la jornada laboral. ¿Por qué creo en ello? ¿Por qué se trabaja
porque hoy se produce más, en menos tiempo y con una tecnología que requiere menos personas. Distribuyamos también, distribuyamos el tiempo. El tiempo es un concepto para apropiárselo. El tiempo es un concepto histórico de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque fue Mártires de Chicago, porque fue Obreras Textiles de Cotton. Estoy hablando del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Las luchas de ese entonces eran por la reducción de la jornada laboral. Que no nos vengan a decir a nosotros ahora que estamos desubicadas. Si desde el siglo XIX que se vienen peleando las 8 horas. Basta, hay que reducirlo. Hay que reducirlo. Con el incremento de la tecnología hay que reducirlo. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano y no viceversa. Si no, nos confundimos hasta nuestra misión de población en la Tierra. Ya si creemos que, digamos, nosotros vamos a estar al servicio de la tecnología, entonces ahora tenemos inteligencia artificial, tenemos digitalización y estamos más cansados, más agobiados, trabajamos más. No, el futuro tiene que ser más humano. El futuro tiene, entonces ahí tiene que entrar los cuidados, que es un trabajo realizado por humanos para la protección de otros humanos. Él tiene que entrar la reducción de la jornada laboral, tiene que entrar la profundización de la ley de teletrabajo, la desconexión digital, tienen que entrar los comités mixtos de seguridad y higiene laboral. ¿Por qué? Porque si el futuro es menos humano, directamente clausuremos el destino de nuestra raza. Entreguemos los recursos naturales, entreguemos nuestro tiempo, entreguemos nuestros derechos y cerremos esto. Pero ¿saben qué, compañeros y compañeras? Yo creo que somos argentinos y somos argentinas y nos vamos a seguir organizando y vamos a luchar y no vamos a entregar nada en este país. Así que los veo en el Congreso el día de la ley bases, ahí en la calle. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vane. Ahora abrimos a preguntas, Clau, ¿no? Sí, así es. ¿Querés previamente hacer algún comentario de lo de las compañeras? Sí, Y yo arrancamos con las preguntas. me quedo sobre todo con dos cosas que dijeron ambas, que es un poco esto de la organización política, el poder que nosotros tenemos como militantes, esa construcción de poder, la que siempre tenemos que estar atentos y atentas, creo que se da, como dijeron tanto Estela como Vanessa, con la organización política de todos nosotros, todas nosotras. Y sobre todo con esta última frase que vos dijiste, Vane, que la verdad que también me la anoté para replicarla, ¿no? En nuestros ámbitos de militancia, que esto se trata un poco este curso, que nosotros nos llevemos de acá herramientas para donde nosotros milita cada uno, que acá hay compañeros de diferentes organizaciones, de diferentes territorios, de diferentes militancias, que es que el futuro tiene que ser más humano, si no, no tiene sentido. Así que bueno, me quedé con esas dos cosas y obviamente seguir estudiando paso a paso todo lo que está pasando, tanto en la coyuntura, lo que está haciendo este gobierno, tenemos que seguir estudiándolo porque de esa manera vamos a poder reconstruir cuando podamos volver a tomar las riendas de nuestro destino. Acompañar mucho a Axel también, que la verdad que está en este momento, o sea, si algo tenemos... Si algo hay de distinto con el 2015, es algo que hablamos con los compañeros, es que seguimos teniendo la provincia de Buenos Aires y a un excelente gobernador. Y bueno, creo que un poco eso. No quiero extenderme porque quiero que las puedan escuchar, responder las preguntas, inquietudes que seguramente tienen. Me agarró el ataque de todos justo cuando tengo que hacer las preguntas. Laura o Pablo para tomar las preguntas del salón. Las voy a dar a vos, no puedo leerlas. Dale. Sí, ahí voy. Son para Estela. Perfecto, bueno. Estas dos primero. Ok, vamos con las primeras dos para Estela. La primera es, ¿puede ser que no se haya tomado en cuenta las nuevas formas de trabajo, home office, por ejemplo? Dado que estas nuevas modalidades no le dan valor a los beneficios conquistados, como el aguinaldo, las vacaciones, etc. Y te hago la segunda, así respondemos en conjunto.
Si pueden mencionar los éxitos que haya existido en el Ministerio de la Mujer y Diversidades en Nación y Provincia, y con ello contraponer el discurso de Milei, que no sirven para nada. Eso dicen los compañeros por el Bueno, chat. gracias. Bueno, a mí me parece que sobre la primera Vanessa avanzó, ¿no? Por ahí la escribieron, creo que cuando analiza la ley del teletrabajo, que además es una muy buena norma porque incluyó, hablábamos del derecho a la desconexión, pero incluyó el tema del cuidado también. Así que súper moderna en ese sentido, en la relación cuando pensás el trabajo, pensar en que quien trabaja, no importa el género que tenga, cuida. Entonces eso tiene que estar incorporado. Creo que ahí Vanessa lo explicaba bien en el sentido de que faltó fuerza de implementación y yo diría ahí en dos cuestiones. Me parece que el sindicalismo es, mm, no toma todavía con la suficiente fuerza esta agenda. Me parece que como autocrítica, yo vengo del sindicalismo también, soy de la Central de Trabajadores de la Argentina, por eso con Vanessa decíamos, bueno, hicimos la intersindical de mujeres cuando todavía no había articulación y unidad y nosotras ya salíamos a enfrentar las leyes de Macri que querían flexibilizar. Entonces ahí me parece que falta tomar con más fuerza esta agenda desde el propio movimiento sindical, pero también entendiendo la complejidad de lo que el mundo del trabajo hoy expresa, porque casi el 40%, y esto ha crecido, del trabajo que se realiza es informal. Ya no está alcanzado por derechos laborales. Entonces, el modo de cómo logramos mayor formalidad en nuestro sistema económico es el otro desafío. Y ahí hay algo que está en el documento de Cristina que lo toma cuando habla del tema de la reforma tributaria, en la necesidad de simplificar y de cuando pones el centro productivo en las pymes, en la pequeña, en la mediana empresa, ahí hay una necesidad de un proceso que contribuya a reconocer el trabajo, pero además a reconocer trabajos que no se reconocen como tal, de servicios. Por eso cuando se hablaba de que es lógico y justo pensar en la reducción de la jornada de trabajo, porque también hay que reconocer como trabajos cuestiones y servicios que se prestan en comunidad y en sociedad que se hacen sobre la base de la superexplotación de quienes lo llevan adelante. Así que ahí creo que hay un gran desafío para nuestro proyecto político en las instancias en las que estemos, pero también para el movimiento sindical, en la agenda reivindicativa que el movimiento sindical lleva adelante, que le tiene que poner mucha más potencia. El tiempo, retomaba Vanessa lo de la idea del tiempo. Igual salario por trabajo de igual valor es una reivindicación del nacimiento del movimiento obrero. La brecha salarial para las mujeres que Milei niega es del 27% promedio. O sea que es una reivindicación de primer orden cuando pensamos que tenemos que combatir la feminización de la pobreza, porque en esta idea de discutir por qué trabajos tienen valor en la sociedad, cuidar a las personas es fundamental en nuestra sociedad. Y eso es invisibilizado, desvalorizado. Bueno, entonces ahí hay todo un debate en relación al cambio y al enfoque de perspectiva y a no resignarnos a que es con derechos laborales, no es con menos, no es con flexibilidad, es con derechos laborales que se instituyan las formas como se hizo con las trabajadoras de casas particulares, una ley que se sanciona en el 2009 y que se conformó, bueno, no llegamos a todo lo que se pudo, pero se mejoró casi en un 20% la registración. Bueno, faltó un montón. Hay que buscar formas de asociatividad, de cambio de las prácticas, pensar que no solo es la prestación individual de esos servicios, que hay formas cooperativas, comunitarias que deben reconocerse. Bueno, creo que ahí hay que producir una gran transformación de la mirada tradicional que tenemos de relaciones laborales y derechos. Y en torno, yo les diría, porque los ministerios de mujeres preguntaban qué podemos contar, que yo diría que eh, ha habido un problema que debemos reconocer. Los momentos en que logramos
reducir brechas de desigualdad de género fueron en los momentos de redistribución de riqueza. Y en esos momentos hubo ampliación de derechos. Y son yo mencioné los dos gobiernos, 45-55, 2003-2015. Fueron momentos de enorme redistribución de la riqueza y ampliación de derechos sociales, identitarios, culturales, donde la política de derechos humanos, políticas de Estado. Cuando vos tenés una distribución regresiva del ingreso, nosotros avanzamos en que se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se reconoció el cupo laboral travesti trans, pero te empezás a despegar de la agenda cotidiana de todos los días, porque si no podés llenar la heladera, bueno, empieza, ¿no? El despegue de esas agendas también te deja como plato servido que el machirulaje propio que tenemos, porque vieron que machismo hay de derecha, de izquierda, peronista, radical, de todas las ideologías e identidades, bueno, la aprovecha porque nunca le cayó muy bien esta agenda. Entonces aprovecha y dice, estas se pasaron. ¿Viste? No, yo creo que el problema es que no fue en el contexto de redistribución de la riqueza que se avanzó. Entonces se despega, parecía más una agenda socialdemócrata, si uno haría una crítica a cómo se terminó tramitando algo de esto. No, la verdad que los ministerios han hecho un montón, han generado políticas para el abordaje. El 80% de los presupuestos eran para políticas para el abordaje de las violencias por razones de género, poniendo dispositivos, mecanismos, debatiendo con el Poder Judicial acceso a la justicia, colocando la agenda del trabajo y de cómo las mujeres deben ingresar en puestos no tradicionales. En los CDI, ayer también se anunciaba en la provincia de Buenos Aires los centros de desarrollo de la infancia, que fue una política del gobierno nacional, 3.000 diseñada para 4 años, 3.000 centros de desarrollo para la primera infancia de 45 días a 3 años, fundamental para nuestros pibes, para los que más necesitan ese cuidado. Paró todo Milei, bueno, en la provincia se van a hacer con presupuesto provincial, es una agenda muy importante, alentada desde la perspectiva de género transversal, que también los ministerios llevan adelante, pero después es como creemos, no hay magia, digo. No se le puede pedir a un organismo que tiene 4 años de vida que transforme desigualdades estructurales que llevan siglos. Entonces, digo, creo que también ahí hay una trampita en decir, ay, ¿por qué siguen con violencia? Entonces el ministerio no sirve. Es como si uno dijera, porque hay dengue, ¿por qué no cerramos los ministerios de salud? Al contrario, nos plantea que debemos tener más Estado, pero realmente más eficiente, que efectivamente llegue con las políticas que tiene que implementar para obtener lo que debe responder, que es a mejorar nuestra vida y ordenar nuestra vida cotidiana. Bueno, y la siguiente para Vane. ¿Cómo sacar del imaginario de la psiquis de la gente la idea de que este momento se supera apoyando al que destruye? ¿Cuánto le interesa y conoce la gente de lo que se está tratando en el Congreso? ¿Cómo imaginan ir saliendo de la mentalidad colonial? La última, ¿cómo imaginan ir saliendo de la... Yo tengo un título escondido que es el de psicóloga. No. Bruja soy, olvídate. O sea, vos tenés pocas opciones, sos mujer, tenés que elegir loca, bruja o bueno. Yo elegí bruja y loca. No, quería decir una cosa. Lo único que falta que le echen la culpa a las mujeres de que ganó Milei. Es lo que decía, no hay nada más machista que eso, perdonen, ¿no? Pero me parece como que lo único que falta, con lo que decía Estela. Yo creo que con respecto a la mentalidad colonial, viste, bueno, vaya si se ha escrito de medio pelo de la sociedad argentina, Jaureche, Scalabrini Ortiz, estos pensadores que pensaron el ser nacional, ¿no? Y que pensaron a nuestra población, que pensaron a nuestra clase media, ¿no? Cristina también lo decía.
la clase media, hija del peronismo, adoptada por la derecha, digamos, pero hija biológica del peronismo. Y esto es una gran, es un gran desafío histórico de nuestro país. Histórico de nuestro, fíjense que este hombre vino de la mano de hablar de Alberdi, que uno puede tener diferencias o no, viste que estaba el Alberdi joven, que se peleaba con Juan Manuel de Rosas, pero después vino el Alberdi Maduro en su vejez que dijo, no, no, sí, tenemos que hacer un país nacional y hay que unir, y las guerrillas del norte de la Argentina, y hay que tener nuestra Patagonia, etcétera, etcétera. Es el tipo que dijo que teníamos que construirnos como nación y tener una unión de esa nación a través de una constitución nacional. Ese es Juan Bautista Alberdi. Qué paradoja que ellos agarran a Alberdi, que es para destruir la nación. Es difícil la discusión de ideas cuando hay yo entiendo que haya confusión en la sociedad, porque claramente que la dirigencia cimienta esas confusiones. Cuando en el Congreso de la Nación yo lo escuché a De Loredo, el presidente del bloque de la UCR, decir, esta ley es una porquería, vamos a hacer todo a favor del pueblo y puedo votar a favor. ¿Cómo no se va a confundir la gente si ve los mismos argumentos de un lado y del otro? Es confuso. Si le ponen a la reforma laboral modernización laboral, no te dicen que te van a sacar derechos. Y el violento no te dice que te va a cagar a palo. ¿No? Y al otro día te pide disculpas. ¿No? Entonces, esto es lo que es confuso. Bueno, ¿cómo se hace? No hay casuística en esto, ni hay una guía. Es voluntad, militancia, no tirar la toalla, no tirar la toalla, no tirar la toalla. Una de las cosas cuando se habla con la juventud y con los niños ahora, con los preadolescentes, esto se está hablando, se está estudiando, digamos, los niños que tienen esta intolerancia al fracaso, ¿no? Dicen que sí porque es algo que está pasando en todas las familias, está pasando en las escuelas, se está abordando este tema, y es, digamos, me equivoco una vez, me va mal una vez, dejo todo, o ya soy el peor, o la peor, no quiero más nada, abandono. Y esto tiene, bueno, tiene miles de trasfondos psicológicos. Yo no soy especialista en esto, soy madre nada más. Y bueno, nosotros como pueblo, digamos, es fracasar, levantarte, luchar, fracasar, levantarte, luchar y seguir luchando. Y seguir luchando. O sea, no hay un método. Creo que no hay una receta perfecta para esto. Es no rendirse. Es la única clave, no rendirse. Y que quedará uno, ¿no? Cuando Néstor vino del sur y despertó también a todos los compañeros que habían militado en los 70 con él, o de esa generación, parecía que no había quedado nadie de esa generación, ¿no? Y después, de repente, otra vez nos ilusionamos miles. Yo soy de la generación del 2001. Nosotros no creíamos en nada, en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en nada. Nos hizo a todos peronistas. Después cuando dicen que el kirchnerismo, no sé qué, si hay más peronismo gracias al kirchnerismo o a los Kirchner, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí están los pibes, están esperándonos, para mí. Bueno, a ver si puedo con las preguntas de acá del salón. Una aclaración a algún colega, algún compañero, compañera que escribía en el chat. La imagen que se ve del panel es la mejor que podemos con la tecnología que tenemos. Aprovecho para avisar que el martes que viene cerramos este curso en el Instituto Patria. Es un poco más chico, las butacas no son tan mullidas ni tan cómodas, pero van a ver bárbaro al panel. Se ve muy bien, se ve muy bien, pero aproveché a recordar que
la octava clase, para los que están presentes, es en el Instituto Patria. Hay una pregunta, yo supongo que dirigida a Estela, que si vos me permitís, Estela, algo voy a responder yo, porque hace referencia a temas de la precarización laboral en el propio Estado. Y yo necesito hacer una aclaración referida a que esa precarización laboral no es una situación solo en provincia de Buenos Aires. Las administraciones públicas nacionales y provinciales y municipales tienen este problema, y hay en las conclusiones del documento de Cristina un llamado muy particular a revisar la organización del Estado y la situación de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, la pregunta que se hace, y que yo atino a responder mínimamente, pero después te la dejo a vos, es si la insatisfacción no tiene que ver con esta sensación que tenemos las mujeres, por ejemplo, del programa Vacunate, frente a la precarización, a lo cual atino que responder que sí, la precarización siempre trae problemas de insatisfacción. Por eso Cristina está pidiendo revisar nuestra propia organización estatal en un ciclo venidero, pero te lo dejo para responder particularmente en este caso particular, que quizás sepas algo. Y después le dejo a las dos, o la que les parezca responder. Dicen, en el gobierno de Alberto Fernández se dejó de escuchar al pueblo, se disolvieron los canales de comunicación con el gobierno. ¿Cómo se evita que pase otra vez? Y acá hacen una consulta semántica, diría yo, me parece interesante. Dice, ¿no estamos insistiendo mucho en el concepto de insatisfacción democrática y no estaríamos de alguna manera alimentando el discurso antipolítico o antidemocrático con esta afirmación? Bueno, para que ustedes digan su opinión, ¿no? Y después, apelo también a que ambas son mujeres dirigentes gremiales, también el problema de la docencia como uno de los trabajos no reconocidos o no valorados, particularmente en el caso de nuestros gobiernos y en todos los gobiernos en general. Estas son las consultas que salen de acá del propio salón. Bueno, en relación a la precarización del Estado, me parece que Claudia traía una propuesta más general y el documento de Cristina lo señala, ¿no? Necesitamos como una profunda reforma del Estado. Pero ahí hay una relación de proyecto político y Estado ineludible, y desde esa concepción entendemos en el peronismo que esto está intrínsecamente ligado. Y entonces ahí creo que también estuvimos un poquito flojo de papeles en qué disputas se daban en el contexto de nuestro proyecto. Entonces, digo, para pensar algo que se nos viene a la cabeza, que para mí tuvo que ver con un momento donde empezó una crisis en el gobierno del Frente de Todos, que tiene que ver con Vicentín, ¿no? Entonces, digo, también ahí, no casualmente, esto de dar las peleas, Vanessa lo traía, ¿no? ¿Qué peleas damos? ¿Las damos las peleas? Si no las damos es muy desalentador. Entonces aparece como esta moderación, esta Corea del Centro, ¿vieron? Que no nos da mucho resultado, porque además, o la que alienta, bueno, si se divide el enemigo y si Milei crece, eso va a ayudar a dividir al enemigo y no sé qué, bueno, nos salió bastante mal todas las hipótesis que se jugaron por ese lado y que no jugaron fuerte en algunas cuestiones que había que ir de fondo a dar respuestas, porque tenías que tener con qué instrumentos para profundizar un proyecto que redistribuya riqueza, que fue la gran deuda del periodo anterior. Entonces, digo, ahí la reforma del Estado también como aparato burocrático y su funcionamiento y su hasta mayor sintonía, me acuerdo los periodos en los que Cristina hablaba de sintonía fina. Creo que ese desafío quedó pendiente, quedó realmente pendiente. Ahora,
En los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, yo debo decir que hay paritaria que se conformó, ni bien llegamos a la gestión en el año de diciembre del 2019, un diálogo y un trabajo de mesas permanentes con todas las organizaciones sindicales que tienen incumbencia estatal. Y no solo que en la provincia se viene recuperando y sosteniendo incluso en este contexto el salario para no perder poder adquisitivo de todos los sectores públicos, docencia, administración, el propio judicial, que siempre hubo mucha confrontación. No se confronta porque hay acuerdo, porque se los escucha a los sindicatos y se toman, y incluso se les hacen en algunos casos propuestas más ambiciosas que las de ellos. Pero además se eliminó prácticamente todas las formas de precarización. Cuando termina el gobierno, el Ministerio de las Mujeres de la Nación tenía, creo que 20 empleadas de planta permanente, de 1.200. Todas eran contratos de diversas formas de precariedad. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2022, se pasó a planta permanente a todas las personas que ingresaron al Estado hasta diciembre del 2021. Esto es decisión y voluntad política de entender un rol del trabajador y de la trabajadora del Estado y el diálogo con las organizaciones sindicales, porque todo esto se trabajó. Hicimos las licencias parentales que fueron en mesas de negociación colectiva. Nuestro ministerio, que es tan nuevo como, bueno, el de la Nación ya no existe más, tiene el 80% de su personal planta permanente. Consolidar una política que te trascienda como gestión, porque además no sabes cuánto tiempo vas a hacer. Entonces, hay prácticas que pueden hacerse y que a nivel nacional tampoco se hicieron, porque así quedaron un montón de sectores con contrataciones de formas muy precarias. Y digo, traen el vacunate. Bueno, compañera, fue pandemia, fue excepcionalidad. Se abrieron centros de vacunación en toda la provincia. Y es más, a las personas que fueron alrededor de 15.000, en ese momento se sacó becarios, becarias, se las están reinsertando en distintos ámbitos de la administración de la provincia de Buenos Aires, con una voluntad de además que entender que cuando vos tenés un Estado presente y con servicios, claro que necesitas entre la inversión, trabajadores y trabajadoras. Por eso Axel siempre discute que la provincia de Buenos Aires es el que tiene la relación de menor cantidad de empleo público por población. Es mentira que somos y que es gasto y que... Bueno, es un debate, primero de decisiones de política de gestión, pero además es un debate ideológico, político que tenemos que dar con la sociedad. No comprarnos el verso del ñoqui, del gasto de la política, porque bajemos cero a ese discurso oportunista, mentiroso, antipolítica. Para que el Estado esté y dé respuesta a lo que necesitamos, tiene que tener trabajadores, trabajadoras, funcionariados, bien pagos, formalizados, claro que sí. Ese es lo que me parece fundamental. Y gobierno y pueblo es eso, gobierno y pueblo es nunca olvidar que sos parte de un proyecto político, que no vale la tecnocracia, tendrás que saber técnicos, pero esos saberes técnicos profesionales vienen de la militancia y vienen de la organización popular. Entonces la articulación entre el Estado que gobierna y las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, los movimientos populares, tiene que ser permanente. Ese diálogo es fundamental y un papel es fortalecer, no entender que todo lo haces con el Estado. Bien lo decía Vanessa hoy. ¿Cuánto es el 20% del gobierno? Entonces vos necesitas en la disputa de poder y de construir una correlación de fuerza cada vez más favorable para el pueblo, que se fortalezca y tenés un rol también como Estado de fortalecer el papel de las organizaciones, sus vocerías, sus representaciones, reconocer la legitimidad de esas representaciones de todas las cámaras empresarias, los sindicatos, los movimientos populares, las iglesias, los clubes de barrio, los centros. Hay que volver además a esa fuerza de esos ámbitos bien territoriales que hacen comunidad.
Necesitamos reponer lo humano, digo, hoy esta convocatoria que realmente hay que reponer un proyecto desde lo humano. Bueno, eso, lo individual no hay modo, digamos, es en comunidad. Y ahí el papel del gobierno tiene que estar siempre mirado en esa articulación. Y por último era la insatisfacción democrática, y existe. Si no la nombramos y no la mencionamos, me parece que no damos cabal cuenta del problema frente al que estamos, que es un problema muy de fondo. Y yo hice una analogía en mi presentación inaugural que tenía que ver con esta del 30, ¿no? La crisis del 30, la recesión profunda. Esta analogía para mí va en esta clave de que se pone muy en cuestión la democracia tal cual la concebimos en este tiempo, porque en realidad cada vez hay más guerra, cada vez hay más pobreza, más exclusión, y crecen las formas fascistas de estas distopías, fascistas de interacción entre las personas para garantizar además los modelos de exclusión. Tenemos que discutir que esta es la situación en la que estamos para plantear cómo reconstruimos democracias de mayorías y que solo son posibles con más derechos y con esas democracias que te garanticen que tu vida cotidiana sea mejor, sea vivible. Ese es el camino y creo que es discutiéndola. Solo decir que con respecto a la precarización laboral en el empleo público, además de que soy bonaerense, también aviso, ¿no? Nacida en Mercedes, hija de una maestra, esto de los docentes que se decía, se preguntaba, y sí, las trabajadoras de la educación, las maestras, los maestros, pero son en mayoría maestras, es uno de los trabajos feminizados por excelencia, por excelencia. Que necesitan de muchos factores, además de un buen salario. Necesitan de muchos factores. Es un largo tema para discutir ese a futuro, ¿no? Y siempre digo, yo me crié con las revistas del SUTEBA en mi casa. Solo decir que la precarización laboral en el empleo público es muy grande. En la República Argentina hay alrededor de 5 millones de monotributistas. Esos 5 millones de monotributistas, la mitad trabaja en los 3 órdenes del Estado, municipio, gobiernos provinciales y gobierno nacional. Y es un problema estructural del empleo público que lleva muchísimos años. De hecho, también hay que repensarlo y aplicar algo que es la reconversión laboral, porque la tecnología reemplazó muchos de los trabajos administrativos básicos del Estado. Yo las mesas de entradas, por ejemplo. La mesa de entrada no existe más. Ahora existen mesas de entradas virtuales, ponen en muchos lugares. Entonces, también hay que ver cuál va a ser el rol del humano, de la persona, en el trabajo del Estado administrativo. Y ahí es cuando yo creo que hay que salir de lo administrativo e ir al territorio. El empleo público tiene que hacer un viraje. La reconversión laboral del empleo público tiene que ser esta. Así como la reconversión laboral en las automotrices será una, la reconversión laboral en los peajes, que ahora es todo telepeaje, bueno, los trabajadores están controlando las cámaras. Cada actividad debe tener su reconversión laboral a partir de la irrupción de la tecnología. ¿Qué vamos a hacer en el empleo público con esto? Yo lo estoy ensayando con nuestro sindicato de bases y Trajucaba en el Poder Judicial de la ciudad. Bueno, hay que ir al territorio entonces, acceso a la justicia. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, que tal vez puede escribir una buena sentencia. ¿Capaz? Pero, digo, ¿dónde va a estar nuestro rol? Y esto también hay que repensarlo en el empleo público. Es inevitable, porque si no, sí, vas a tener trabajadores que estén sentados y no tengan nada para hacer. Pero la culpa de un trabajador sin funciones jamás puede ser atribuible a su propia persona. No hay trabajadores vagos, hay malos jefes en todo caso. Sí, ahí solo una cosa rapidísima. Digo, en educación a mí me parece que hay un dirigente docente que dice,
algo que me parece que es muy gráfico. Nosotros tenemos una escuela que fue diseñada en el siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. La verdad que necesitamos una profunda reforma del sistema educativo, porque también la tecnología ahí llegó y digo, y nuestros pibes y nuestras pibas. Y en torno al empleo público, además de este planteo, lo que también tenemos es esta diferencia entre lo que es lo municipal, lo provincial y lo nacional. Y los y las municipales son los que tienen mayores niveles de precarización y salarios que ni línea de pobreza, de indigencia. Por lo tanto, ahí también hay un tema de una necesidad de una transformación realmente profunda que en algún momento se había planteado tomar alguna idea como fue el Fondo para Educación, un fondo, el que ahora sacaron, que lo llaman discrecional, un fondo que tenga que ver con empezar a nivelar, porque no es algo que se pueda hacer desde las recaudaciones de los municipios. Bueno, muchas gracias, compañeras. Les cuento que atrás, ustedes no lo ven, pero yo lo miro todo el tiempo, hay un chat donde van contando, comentando qué bien esto que dijo Estela, que dijo Vanessa. Muy inteligentes las reflexiones de Vanessa Siley, todo un valor. Mirá qué lindo eso. Concuerdo, hace falta un congreso educativo. Bueno, había también muchos comentarios sobre lo que dijo Estela, pero una cosa que les quiero comentar a las expositoras y a los y las cursantes en general es que apareció muchísimo en el chat y en las preguntas la reflexión sobre el Estado. Lo comento porque la idea al cierre de este curso, de este seminario, es que las comisiones del Instituto Patria, cada una en su tema, empieza a generar un aterrizaje de las ideas de Cristina en cosas bien concretas. ¿Qué comisión coordina quien les habla? Junto con Pablo Guevara, que está por ahí. La Comisión Estado y Administración Pública. Una comisión que tuvo en general un perfil bajo dentro del Instituto Patria y que hoy creemos es una de las comisiones que va a tener que hacer aportes muy concretos a ese Estado que vendrá. Lo comento porque es imposible agotar el tema de la modernización o de las reformas del Estado en el marco de esta charla en particular, pero sobre todo lo comento para invitarlos e invitarlas a través de la página web del Patria a inscribirse en la comisión que ha conformado dos grupos de trabajo. Uno referido a las empresas públicas y a las alianzas público-privadas sin perder soberanía, y otro grupo de trabajo referido a la gestión eficiente del Estado, porque hay una suerte de fastidio de parte nuestra de que parece ser que la gestión eficiente es potestad o es patrimonio de las derechas, o de los liberales o de los radicales, cuando en realidad la preocupación por ser resultadista, porque el Estado tenga resultados ágiles, es una preocupación histórica del peronismo. Así que no las vamos a reunir esos comentarios, esas preguntas, sino que vamos a invitar, la respuesta es invitarlos e invitarlas a participar de la Comisión Estado y Administración Pública. Y por otro lado, permítanme solo una mención particular respecto del monotributo y lo que las colegas, las compañeras estuvieron hablando del monotributo y su honestidad a la hora de pensar que hay que salir de ahí, por lo menos en el 50% de los casos, una palabra muy particular a que mientras nosotros estamos preocupados por estas situaciones, hay un Congreso que se atrevió a levantar la mano por la derogación del monotributo social, por la posibilidad de que compañeros y compañeras que pudieran facturar su producción con una cuota mínima que le permitiera facturar y que le permitiera acceder a una jubilación, no lo pudieran hacer más. Así que en este sentido una palabra muy particular para el diputado nacional Itaí Hackman, que ha tomado el tema, que se lo ha cargado al hombre, creo que va a haber una comisión de trabajo sobre ese tema. No, ya sé que... Gracias. Gracias. Me aclara la doctora Siley que todavía no es ley, pero la verdad que esa defensa fue muy importante. Así que por el momento prefiero, más allá de que sigue habiendo comentarios,
no abrir a más preguntas y sí dejar que las compañeras tengan una última palabra en el tema que quieran, sobre el tema que quieran, como si uno les dijera, compañeras, ¿qué comentario final quieren hacerle a los y las cursantes de este seminario? No, primero, gracias. Segundo, a disposición. Y tercero, creo que a resistir y a luchar, a no dejar nunca jamás esa bandera de la militancia y de la fuerza y el valor de lo colectivo. Y como siempre decimos, trabajar, trabajar y trabajar y seguir trabajando, que por este camino que nosotros hoy caminamos, surquemos lo que podamos porque atrás vienen otros. Dejémosle a todos los que vengan atrás lo mejor posible. Si no somos nosotros, que sean los que vengan. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Vanessa. Bueno, también muchas gracias y siempre es bueno formarse, participar de estos ámbitos y sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque es un encuentro en momentos tan difíciles. Desde el 19 de noviembre de 2019 estamos como en un tobogán emocional, ¿no? Nos están pasando cosas terribles en la Argentina y como siempre somos exageradas y exagerados, para elegir libertario elegimos el peor del mundo, digamos, así como para... Lo que sí debo decir que nos compadecen mucho en el mundo, ¿vieron? Estamos así, no nos sintamos solas ni solos, estamos compadecidas por el mundo entero que mira y no puede creer quién nos está gobernando una gran parte del mundo, y también se solidarizan. Entonces, a mí me parece que valga eso, ¿no? De que tenemos fuerzas, tenemos con qué, tenemos el modo de estar plantados para reconstruir esa esperanza que necesitamos. Así que gracias y sigamos. La única lucha que se pierde es la que se abandona, dijeron las madres de Plaza de Mayo.